El día de hoy vamos a estudiar dos resistores en serie conectadas a una fuente de 12 voltios y tierra. Este resistor es R1, este resistor es R2. Y en este punto que voy a remarcar vamos a obtener un voltaje que es el que deseamos obtener. La diferencia de potencial del resistor 1 más la diferencia de potencial del resistor 2 es igual al voltaje de la fuente. Si aquí quiero que haya una diferencia de potencial de 3 voltios, entonces 3 para 12 me faltan 9 voltios. Otro ejemplo, si aquí quiero que haya 2 voltios, aquí debo provocar una diferencia de potencial de 10 voltios. Ya tengo la diferencia de lo que quiero obtener en este resistor 2. ¿Y de dónde saco esos datos? Ahorita lo vamos a contestar esa pregunta. Otro ejemplo. 8 voltios más 4 voltios. 8 más 4 son 12, que es igual al voltaje de la fuente. Estoy proponiendo números para que vean que la suma de estos dos números es igual al voltaje de la fuente. Ahora este resistor lo voy a cambiar por un LED, por un diodo emisor de luz. Y ahora sí, estos números ya los puedo resolver. El fabricante me dice que este LED necesita para trabajar un voltaje aproximadamente de 1.7 voltios y una corriente de 10 miliamperios. Esto me lo especifica el fabricante del LED, el fabricante de el motor, el fabricante de la lámpara. La pregunta es: ¿cuánto vale R1 si queremos encender un LED que requiere para funcionar 1.7 voltios y una corriente de 10 miliamperios? Entonces, en dos resistores en serie, la corriente de LED es igual a la corriente del resistor 1. Y esto es igual a 10 miliamperios. El voltaje del LED es igual a 1.7 voltios. El voltaje de la fuente vale 12 voltios menos 1.7. Esto me da 10.3 voltios. Aquí requiero provocar una caída de 10.3 voltios para que el LED se ilumine correctamente. La ley de Ohm establece que V es igual a R multiplicado por I. Despejamos a R. R es igual al voltaje entre la corriente, el voltaje del resistor 1 entre la corriente del resistor 1 es igual a 10.3 entre 10 miliamperios. 10.3 entre 10 es aproximadamente a 1 kiloohmio. Entonces, para que este LED trabaje correctamente con 12 voltios, requiere poner en serie con el LED a 12 voltios un resistor de 1 kiloohmio. Ahí está una primera aplicación.
Vamos a ver si esto que está resuelto en el pizarrón coincide con las mediciones que vamos a realizar. Aquí tenemos un resistor y un LED. El voltaje de la fuente es de 12 voltios. Ahí lo tienen. Y el voltaje del diodo es de 1.8 aproximadamente. Yo le puse 1.7. A 12 le quitamos 1.8, da 10.2, 10.3. Yo lo aproximé a 10. 10 entre la corriente del fabricante, ahí lo tienen. Aquí le estamos aplicando un voltaje de 12 voltios. El voltaje del LED es 1.7, 1.8. Lo podemos aproximar a 2 voltios. 12 menos 2 me da 10 voltios. Entre 10 miliamperios, voltios entre miliamperios, nos da kiloohms. Y si no, manejen sus potencias de 10. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos dos resistores iguales. ¿Qué sucede cuando el resistor 1 es igual al resistor 2? R1, R2, si R1 es igual a R2, entonces el voltaje de R1 es igual al voltaje de R2. Para este ejemplo, que es de 12 voltios, para que los dos voltajes sean iguales, por ejemplo, 6 es igual a 6. Y comprobamos que 6 voltios más 6 voltios es igual a 12 voltios. Si este vale 1 kilo y este vale 1 kilo, el voltaje vale 6 voltios y 6 voltios. Si este vale 12 kilos y este vale 12 kilos, el voltaje vale 6 voltios. Va a cambiar la corriente, pero el voltaje va a cambiar. En la misma proporción, en esta proporción de igualdad, puesto que B es igual a R por I, si la corriente es la misma y el resistor es lo mismo, el voltaje es el mismo. Si aquí vale 4 y aquí vale 2, 4 por 2, 8. Si aquí vale 5 y aquí vale 3, 5 por 3, 15. Y como son iguales, cuando los dos resistores son iguales, entonces, ¿qué sucede? Vale la diferencia de voltaje. ¿Cómo se utiliza este mismo concepto de divisor de voltaje en un problema específico? Aquí tengo un resistor R. Con este rectángulo estoy simulando que lo meto en una caja y la tapo. Entonces, el único dato que me dieron es que allí hay un resistor
Si me preguntan, ¿qué hay dentro de esa caja? La destapo y se asoman, pues efectivamente ven un resistor. La tapo y ahora les digo, ¿cuánto vale el resistor? ¿Vale 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos? ¿Cuánto vale el resistor? R igual a X, donde X representa el valor que no conocemos. Vamos a usar el concepto de divisor de voltaje con un resistor variable. Aquí está el símbolo de un resistor variable. La terminal del centro la conectamos aquí. La terminal negativa con la terminal inferior. Y aquí ponemos una fuente, por ejemplo, de 12 voltios. Positivo, negativo. Y aquí pongo un voltímetro. Entonces empiezo a variar, empiezo a mover la perilla del potenciómetro. Y aquí dice 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios. Y me pongo listo. Me pongo abusado con el concepto de divisor de voltaje de resistores iguales. No sé cuánto vale, pero sí su consecuencia. Si 2 resistores son iguales, no sé cuánto vale, pero sí el concepto que si 2 resistores son iguales, el voltaje es la mitad. Cuando yo lea 6 voltios, 6 voltios es la mitad de 12 voltios. Entonces R desconocida es igual a lo que tenga yo ajustado el potenciómetro. Ahí está ajustado el potenciómetro. Utilizo mi multímetro en la escala de ohmios. Mido la resistencia del potenciómetro y me dice que eso vale 2 kiloohmios. Primero me aseguré de que esto fuera la mitad. Entonces, cuando es la mitad, este resistor es igual al... la resistencia del potenciómetro es igual al resistor. Y en este ejemplo, la mitad de 12 son 6. Aquí uso el multímetro en la escala de ohmios. Kiloohmios lo voy variando. Y cuando ajuste 6 voltios, que es la mitad, desconecto la fuente, me quedo con el potenciómetro y mido su valor en ohmios. Y por ejemplo, me dio 2 kiloohmios. Si esto me dice que es 2 kiloohmios, eso me lleva a la condición de que R, que no conocía yo, vale 2 kiloohmios. Puesto que este valor que leí, que me permitió obtener este voltaje, vale 2 kilos. Este valor desconocido es la mitad, en este ejemplo 6 voltios. Y entonces por método indirecto estoy sacando el valor del resistor. Ahí tienen 2 ejemplos. Primero, para darle la corriente adecuada a un diodo, a un motor, cuando el voltaje de la fuente es superior al voltaje del diodo, del motor, del solenoide, del amplificador, etcétera, etcétera. Muchas gracias.